Buen día, bienvenidos al culto de la Iglesia Adventista de Florida. Las situaciones en los últimos meses han hecho que no podamos reunirnos en nuestra iglesia físicamente, pero gracias a Dios tenemos la bendición de poder contar con la tecnología y los recursos para poder presentar esta transmisión y poder llegar hasta tu casa y poder compartir con vos tanto el mensaje de la Biblia como el mensaje que Dios tiene para vos. Si te parece, vamos a arrancar con una oración en esta mañana. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos el poder juntarnos, el poder realizar esta transmisión. Te pedimos que tú estés con nosotros, que tus palabras sean las que nos van a compartir en los diferentes momentos y podamos tener un sábado bendecido. En el nombre de Jesús, amén. Para hoy tenemos un programa muy variado. Vamos a tener partes de alabanza, vamos a tener partes para niños y también vamos a tener un momento dedicado al estudio de la Biblia y también una meditación bíblica que nos va a traer nuestro pastor. Pero vamos a arrancar con las primeras partes. Vamos a tener una alabanza que se titula Después del río. Todos la conocemos, así que te invitamos a que puedas cantarla junto con nosotros. Esta alabanza va a estar a cargo de Ruth Osorio, Valeria Zamorano, Marcos Osorio y Cristian Arbuati. Luego vamos a tener el informe misionero mundial, el informe de nuestra iglesia que nos muestra el avance de la obra de evangelismo en distintos lugares del mundo. Y luego vamos a tener el repaso de la escuela sabática a cargo de Tony de Pascua. Vamos entonces. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la vi en solo muy distante, mis oídos escuchando música cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor, de
Sueños extraños y una niña que desaparece. Desde que tenía 2 años, María acompañaba a su madre a visitar a un brujo que bendecía el negocio familiar que tenían en Guinea. Aquellas visitas formaban parte de su vida y las bendiciones parecían funcionar, pues su madre se convirtió en una rica mujer de negocios con muchas tiendas en toda África Occidental. María también se volvió rica, pues su madre le dio una casa en una comunidad privada, 2 automóviles y una tienda en la que vendía ropa y bolsos elegantes en Conakry, la capital de Guinea. Sin embargo, en el año 2013, cuando tenía 24 años, el brujo la visitó repentinamente para conversar con ella sobre la próxima bendición. «Si quieres seguir siendo rica, tienes que ofrecer un sacrificio humano», le dijo. «Debes sacrificar a un albino». María había llevado vacas al brujo para que las sacrificara, pero nunca a un ser humano. La idea de matar a un ser humano la perturbaba demasiado. Aquella noche apenas pudo dormir pensando en lo que el brujo le había dicho. Cuando al fin logró conciliar el sueño, soñó que 2 niños pequeños le hablaban, pero no pudo entender lo que decían. La siguiente noche, volvió a soñar con los mismos niños, pero esta vez sí pudo entenderles. «La solución no es visitar al brujo», le dijo uno de los niños en sueños. Al día siguiente, al irse a dormir, María tuvo otro sueño, pero esta vez escuchaba una voz mientras caminaba por la calle que le decía: «La solución es nuestro Padre y nuestro Señor Salvador Jesucristo». Cuando despertó sintió temor, pues no era cristiana. «¿Cómo puede ser Jesús la solución?», pensó. Así que decidió contarle a su madre sobre las 3 veces que había soñado. ¿Por qué tenemos que hacer un sacrificio humano?, le preguntó. A su madre no le gustaron los sueños de María y le dijo que comprara una vaca para hacer un sacrificio. María obedeció, y mientras el brujo se preparaba para matar al animal, le aseguró que sus sueños se detendrían. Pero esa noche, María tuvo otro sueño. Al finalizar la semana, María estaba angustiada por sus sueños, así que decidió ir de compras para tratar de relajarse. Era sábado en la mañana y condujo hasta las tiendas y luego regresó a casa. Mientras la puerta de su urbanización se abría para que ella entrara, una niña corrió y se le acercó a la ventanilla de su automóvil. ¿Quieres ir a la iglesia?, le preguntó. María estaba muy sorprendida. No soy cristiana. Le refutó enseguida. ¿Por qué me pides que vaya a la iglesia? ¿Quién te envió? Solo quiero ir a la iglesia, respondió la niña. María la miró fijamente preguntándose si estaba perdida y buscaba a sus padres, pues no sabía que había una iglesia en el vecindario. Y como si leyera sus pensamientos, la niña le dijo: sé cómo llegar a la iglesia. María decidió ayudar a la niña a encontrar a sus padres, así que estacionó su automóvil y comenzaron a caminar hacia la iglesia. Finalmente llegaron a la sede administrativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Guinea, donde un grupo de personas estaban reunidas cerca de una capilla dentro del complejo. Al notar que se acercaban, una de las mujeres le preguntó a María si podía ayudarla. Esta niña me pidió que la trajera aquí, respondió María señalando a la niña, pero ésta había desaparecido. María miró hacia todas direcciones, pero no pudo encontrar a la niña. Totalmente espantada, se giró de nuevo hacia la amable mujer a quien María sintió de repente el fuerte deseo de contar sus sueños. ¿Puedo hacerle una pregunta?, le dijo. Por supuesto, respondió la mujer. He estado teniendo sueños perturbadores. Incluso sacrifiqué una vaca para que desaparecieran, pero todo ha sido en vano. No sé qué más hacer. Espere un momento. Mi esposo es pastor, lo llamaré. Y así fue como María, una mujer no cristiana en un país donde muchas personas son hostiles hacia el cristianismo, conoció a Jesús. Actualmente no solo es adventista, sino que también ama a Jesús con todo su corazón. Mi conversión fue un milagro. Ella nos cuenta. Nadie se acercó a mí con la Biblia ni leí un libro cristiano. El mismo Dios me llamó. María nunca volvió a ver a la niña y está convencida de que era un ángel. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enfrenta enormes dificultades para difundir el Evangelio en Guinea, donde solo un 7% de la población es cristiana,
y muchos son hostiles hacia el cristianismo. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir la escuela secundaria Cobaya Academy, donde enseñarán sobre el amor de Jesús a muchos niños pertenecientes a hogares no cristianos. Muy buenos días, feliz sábado, hermanos. Un gusto volver a reencontrarnos con el repaso de la escuela sabática. Quiero darle una cordial bienvenida al pastor Roberto Nestares, que nos acompaña. Buen día, Roberto. Buenos días, Antonio, y buenos días a los hermanos que nos hemos reunido en esta mañana. Bueno, realmente nos alegra mucho que hayas aceptado la invitación y me siento más que orgulloso de que es el primer Zoom que haces el repaso y lo estás iniciando conmigo. Esperemos que sea del agrado de los hermanos, pero me parece que antes de comenzar con el repaso deberíamos pedir que el Señor bendiga este culto que vamos a hacer ahora, ¿sí? Así es. Oremos. Querido y amoroso Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por permitirnos este repaso de la lección, especialmente porque tiene que ver con la actividad de nuestra iglesia, la actividad de los grupos pequeños, y ojalá, Señor, que podamos ponerlo en práctica y que lleguen a la mayor cantidad de personas que todavía no te conocen. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ¿qué te pareció, Roberto, la lección? ¿Cómo... Bueno, la lección me pareció muy interesante. Una forma realmente apasionante de participar. La iglesia adventista es primordialmente participativa. Así. O sea, no es de alguien que dicta cátedra, sino que el único que nos dicta lo que tenemos que hacer es el Señor a través de su Biblia, y todos los demás debemos, en fin, participar de una manera activa en la iglesia. Vos te fijaste que el tema de esta lección hoy es el tema de los grupos pequeños. Y yo me preguntaba, ¿esto es un invento de la iglesia adventista de este tiempo? ¿A vos qué te parece, Roberto? Bueno, no sería correcto que yo diera mi opinión, porque mi opinión ahora está basada en lo que estuve estudiando esta semana. Exacto. No es un invento humano de los últimos tiempos. Exacto. Esto es algo que viene desde la misma creación, ¿no es cierto?, con la participación del Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en lo que fue la formación de nuestro mundo y de lo que nosotros vemos desde Él. Por eso es una forma, ¿no es cierto?, que tiene su origen en el mismo Dios. Exactamente. Lo menciona como una analogía, ¿no? El tema de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Realmente. Exactamente. Nos trae... Cuando utiliza, claro, y ahí cuando también utiliza el hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no es cierto? Nos habla de algo que Dios quiere hacernos también sentir a nosotros, hacernos participar, ¿no es cierto? Él en su grandiosidad podría hacer todas las cosas solo, pero Él da participación y es una bendición. Y es algo que no podemos, digamos, explicarlo bien, el que nosotros, seres humanos pequeños, podamos participar en la obra de la redención también. Roberto, ¿qué decía la lección esta semana de que estos grupos pequeños también estuvieron en el Antiguo Testamento, no? Bueno, recordamos cuando Moisés, conduciendo al pueblo, salieron, no sé si viene bien el término, medio en tropel, sí, porque era un pueblo de esclavos que estaba acostumbrado al garrote y a las órdenes. Sí, entonces salieron todos juntos. Recordemos allí frente al Mar Rojo y cómo el Señor hizo algo para encauzarlos y separarlos del mundo del cual venían. O sea que Egipto quedó atrás.
Sí. pero comenzaron a funcionar. Y allí cerca estaba el padre de la esposa de Moisés, o sea, el suegro. El Y suegro. él dio un vistazo nomás, se dio cuenta que la cosa no iba a marchar si no había un orden. Exacto. Esto es lo maravilloso, como desde el mismo comienzo Dios primero da indicaciones para que nos organicemos, para que nos ordenemos. Y bueno, allí creó pequeños grupos de a 10 personas, que era la unidad más reducida, Exacto. de a 50, de a 100, de a 1000, porque ahora venían de a miles a hablar con Moisés y lógicamente no tenía Era capacidad. Era imposible. Entonces iba resolviendo las cosas más pequeñas, se iban resolviendo y recién llegaban a Moisés las cosas que necesitaban una mayor experiencia o una mayor consideración. Y en el Nuevo Testamento. Y bueno, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, también vemos cómo los discípulos, en primer lugar, Jesús eligió a los 12. Lo vimos varias veces allí, ¿no es cierto? Eligió a 12. No eligió un montón así de gente, eligió a 12. Lo que es interesante es que cada uno de los discípulos tenía una característica especial, ¿no es cierto? Sí. Que se magnificó cuando se pusieron en las manos del Señor Jesús. Así es. Y eso es también lo que pasa con nosotros, en la iglesia. No somos todos iguales, no todos tenemos los mismos deseos, ni tampoco las mismas habilidades. Pero entonces el Señor, organizándonos, ¿no es cierto?, como Él nos ha indicado, es que podemos llegar a cumplir con la tremenda misión que Él nos ha dado. Es impresionante que hay ese paralelismo con el cuerpo, ¿no?, que está formado por células agrupadas en miembros u órganos, después en sistemas, y así es como funciona nuestra iglesia, ¿no? Y en la parte final vemos de esta filmina, dice, los dones de cada uno determinarán en qué grupo o grupos pueden interactuar de manera más efectiva para que el cuerpo pueda crecer y cumplir su misión, ¿no? Realmente esto es un reto que tenemos nosotros de reconocer, a ver, en qué podemos servir en nuestra iglesia. Yo he visto maestros, he visto gente que ha llegado a la iglesia sin saber en qué podía colaborar y bueno, creo que tu experiencia en los años que has estado en la iglesia te ha dado esa capacidad de cómo podemos a un hermano ponerlo en una actividad que él se sienta cómodo y pueda servir, ¿no?, al propósito. Y yo creo que esto, lo que estás diciendo es muy valioso, que nosotros los que estamos hace más tiempo en la iglesia, a veces pensamos que ya las sabemos todas, pero justamente el Señor Jesús fue enseñando y les daba participación, los mandaba de a 2 en 2, ¿no es cierto? Y esa es otra cosa yo quiero hacer énfasis, solos seguramente se hubieran desanimado, hubieran encontrado que era muy difícil. Si me perdonás, recuerdo cuando estuve colportando, ya hace algunos meses atrás, ¿no es cierto? Y al principio yo no sabía cómo había que hacer, pero me pusieron al lado a un compañero que tenía más experiencia y entonces aprendí. Y posteriormente yo a su vez también fui un elemento de ayuda a quienes recién entraban. Y eso es lo que debe participar en la iglesia. Nadie las sabe todas, número 1. Y en segundo, nadie no sabe nada ni sirve para nada. Todos tenemos los dones que el Señor nos ha dado. Y ahí lo vemos, ¿no es cierto?, como también el apóstol Pablo, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, cómo reunía los sábados a los hermanos. Habla allí que eran unas cuantas mujeres las que se habían reunido, y allí, bueno, comenzaron a trabajar en pequeñas células, ¿no es cierto?, que fueron entonces distribuyendo por el mundo todo el Evangelio.
Vos fijate que eso tiene que ver con la dinámica del funcionamiento de los grupos pequeños, ¿no? Exactamente. Y creo que en la siguiente placa podemos ver cuáles son las funciones que tiene un grupo pequeño, ¿no? Vos leés en Hechos 12:12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ya estaban esos grupos pequeños actuando, y es ahí que uno se pregunta, ¿y cuál es la efectividad del grupo pequeño, no? Yo creo que en estos meses de pandemia los grupos pequeños han interactuado mucho a través de las redes, mucha gente se ha sumado a poder estudiar. Acá tenemos el ejemplo, ¿no? Que dice interceder por los demás, orar por los demás. Exactamente. ¿No es cierto? A mí personalmente lo que me ha ayudado mucho es eso de poder participar en muchas reuniones. Y de paso, qué sé yo, el Señor tiene sus caminos, nosotros no la tenemos, porque la manera como se han multiplicado los sermones, las exposiciones, etcétera, a través de Internet, es una cosa realmente grandiosa. Y el Señor quiere, de cualquier manera, porque allí volvemos al principio, ¿no es cierto? Digamos, el método del Señor Jesús, que es lo que estudiamos la otra, tiene que ver, ¿no es cierto?, con un contacto personal. Sí. Jesús se contactaba con las personas, les mostraba simpatía, se hacía amigos, y entonces recién estaban preparados. Y en este sentido, en los grupos pequeños también, el reunirnos entre pocos da la posibilidad de conocernos un poco mejor. No es meternos en la vida personal de cada uno, pero podemos ayudarnos unos a otros. Y entonces el Señor, entre todos, ¿no es cierto?, o con todos, mejor dicho, va a ser la obra que tiene que ser hecha y terminada. Yo había escuchado que me habías comentado de una cita de la hermana Huay. No sé si la tenés cerca, me encantó y me gustaría que la compartas. Sí, yo la tengo aquí, y yo la marqué. Está en el día martes, 1 de septiembre. Aquí en la página 108 para los maestros. Sí. Y dice así, Elena de Huay subraya el valor de los grupos pequeños en estas palabras. 2 puntos. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno, y ese uno lo pone en mayúscula, o sea que hace alusión a Dios, uno que no puede errar. Sí, el único que no puede errar es Dios. Y si Dios le dio a la hermana White esa visión, esa idea, es porque Él quiere que también nosotros sigamos los principios que han quedado plasmados en tantos escritos que hemos recibido. Creo que este es un momento en que muchos podrían pensar que, bueno, vamos a esperar que se reabran la iglesia para empezar a pensar cómo hacer otra vez los grupos pequeños. Yo creo que si dejamos que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros y podemos, en estos momentos la gente está muy dispuesta a que oren por ella, hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, hay mucha angustia, y creo que es un momento en donde si le ofrecemos a alguien poder compartir el estudio de la palabra o de orar, como decíamos, con todas las diferentes posibilidades que da un grupo pequeño, creo que se podría hacer mucho más de lo que se está haciendo hasta el momento, ¿no? Y ese es el reto que viene para esta semana. Sí, te escucho. ¿Sos consciente de cuánto me resistí a tener Zoom en mi clase? Es por un asunto que ya estoy viejo y le tengo miedo. Le tengo miedo a eso que uno no lo puede tocar, parece que no lo puede manejar, pero ha sido una bendición.
los primeros 2 sábados tuve un problema serio, pero después el Señor hizo que algún miembro de nuestra clase, que en ese momento estaba en Emiratos Árabes, o sea, no estaba a la vuelta de la esquina, estaba muy lejos. Para él fue una bendición porque él organizaba el grupo, ¿no es cierto? Y algunos inclusive de los que me dijeron, pues yo había hablado por teléfono, no, yo no prefiero que no, qué sé yo, pero se unieron y son los más fieles ahora, y realmente todos los sábados nos ayudan mucho el encontrarnos, el vernos, el conversar, el presentar algún problema que podemos tener, ¿no es cierto? Y es el principio también del grupo pequeño. No estamos todos en la iglesia, sino que somos unos pocos, pero esos pocos nos damos ánimo, que eso es lo que el Señor quiere que tengamos en estos tiempos. La verdad que podemos ir diciendo que, bueno, los principios ya los tenemos, el repaso de esta lección nos toca de cerca a todos, todos somos parte de poder ser o integrantes de un grupo pequeño o crear algún grupo pequeño. Pero bueno, va a estar en cada uno de nosotros llevarlo adelante. Sí. Perdona, aquí en las preguntas del viernes, hay, en la pregunta número 2, hay una pregunta, y yo creo que deberíamos con eso ir más o menos redondeando. Dice, ¿por qué es tan importante que los grupos pequeños mantengan un enfoque externo de misión? ¿Qué es eso de enfoque externo de misión? Nuestra misión está bien en animarnos a nosotros, en mantenernos unidos y demás, pero el enfoque que tenemos que darle a nuestra clase de la escuela sabática es que tenemos que terminar de hacer la misión que el Señor nos ha encomendado. Exacto. Y parecería, esta tarde estuve hablando con alguien justamente, perdón, ayer a la tarde, estuve hablando con alguien que me decía, y no es adventista, y es una persona que yo la tengo medio como rara, hasta medio le tengo miedo porque veo que medio le gusta lo ajeno. Pero dice, vio, se viene. ¿Quién se viene? Y el de allá arriba. Y yo estaba parado frente a la iglesia, y me señaló el cartel así de la iglesia, se persignó, y entonces yo aproveché allí para hablarle, sí, y tenemos que estar preparados, sí, yo me doy cuenta, y bueno, tuvimos una linda conversación. El Señor nos está dando oportunidades increíbles en esta situación, ¿no es cierto?, para predicar lo que tenemos que predicar, que es el Señor viene y viene muy pronto. Bueno, la verdad que te agradezco, Roberto, que me hayas acompañado. Quiero aprovechar para contarle a los hermanos que seguramente nos están viendo en estos momentos que, bueno, lo de Arenales, la gente sigue colaborando para que se pueda hacer esa obra, pero creo que veníamos medio flojito con las aulas, ¿no? Hay como, a ver, ¿cómo lo podemos explicar? Como que hay un olvido, como que, bueno, quizás el que lo está viendo ahora se va a recordar que había tomado un compromiso y de alguna manera, si no lo tomó, este es el momento para darnos una mano, ¿no? Porque es algo que se tiene que hacer. Sí, muchas gracias. Cuando 3, 4 días antes de que comenzara la pandemia, ya se había tirado todo el techo abajo, el viejo techo. Sí, sí. O sea que entró agua todas las veces que llovió y nos ha hecho un desastre, pero el Señor ha permitido que sigamos avanzando. Lo que sí necesitamos recursos, y los recursos están en nuestro poder. Por eso que animamos a los hermanos a que recordemos, ¿no es cierto?, a nuestros niños también, que necesitan un lugar adecuado para seguir estudiando la palabra de Dios. Gracias, Roberto. Gracias a los hermanos que nos acompañaron en este repaso de la lección. Y no se vayan, porque siguen los anuncios, siguen las partes especiales y, por supuesto, el sermón a cargo del pastor de nuestra iglesia. Que tengan un bendecido sábado. Roberto, un saludo para vos y tu esposa. Y muchas nos vemos el próximo sábado. Gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias.
Feliz sábado, queridos hermanos, es un gusto saludarlos y bueno, es mi deseo que puedan pasar un hermoso sábado en la presencia de Jesús. Quisiera compartir con ustedes una necesidad que estamos teniendo como iglesia. Ustedes saben que la remodelación votada el año pasado para comenzarla este año, que tiene que ver con la remodelación de intermediario que queda atrás de la iglesia en la planta alta, se comenzó antes de la cuarentena esta remodelación con la parte de demolición. Pero sucedió lo que no preveíamos, que iba a ser la cuarentena. Y entonces se detuvo la obra de demolición y arreglo. Y por causa de esto, las lluvias del invierno, la humedad del invierno, generaron que entrase humedad y perjudicaran las 4 aulas de los niños que están debajo. Las 4 aulas de los niños se vieron perjudicadas, tanto la humedad que dañó el techo, las paredes, los materiales de niños se echaron a perder, las alfombras se echaron a perder. Y realmente, bueno, nos causa mucha tristeza y dolor esta situación, porque queremos lo mejor para nuestros niños, ¿sí? Queremos darle lo mejor. Y es por eso que estoy apelando a cada uno de ustedes a que puedan, dentro de sus posibilidades, poder colaborar a través de sus ofrendas para poder específicamente ayudar a que podamos solventar los gastos para arreglar las aulas de los niños, estas 4 aulas de los niños, y podamos de esa manera, darle lo mejor a nuestros niños. Arreglar de una manera adecuada los pisos, las paredes, los materiales que se han echado a perder. Y es por eso, queridos hermanos, hoy quiero pedirles de corazón que puedan hacer un pacto con Dios y puedan ayudarnos a arreglar esto. Y también a colaborar con lo que es el proyecto, ¿no?, de remodelación en sí para los intermediarios también. Que Dios los bendiga y gracias por la colaboración que seguramente darán para la obra de Dios y para los niños de nuestra iglesia. Un abrazo grande. Muchas gracias, Tony y equipo, por dirigirnos y coordinar la escuela sabática y el repaso de la lección. También gracias a los chicos que estuvieron con la alabanza y que con sus hermosas y melodiosas voces nos acompañaban en esta mañana. Vamos a tener algunos anuncios. Esta noche a las 19:30 horas tenemos el programa Polémica en la Unidad. Muchos ya lo conocen y lo han visto, así que los invitamos a que lo puedan seguir. Se transmite a través del canal de YouTube Polémica en la Unidad, y esta noche van a tener un programa del todo especial. Junto con Ministerio del Niño van a dedicar el programa a los niños de nuestra iglesia. Así que el programa va a tener entrevistas, va a tener juegos, va a tener concursos, va a tener de todo dedicado a nuestros chicos. Recordemos que es un programa en vivo que se hace con los chicos de Conquistadores, así que los invitamos a que puedan sumarse hoy 19:30 horas y poder seguirlos. También tenemos de Conquistadores, recordamos que mañana, domingo, a las 11 de la mañana, están las clases del club, ¿sí? Pueden seguirlo aquí en el canal de la iglesia, a las 11 horas están todos invitados. Para hoy y lo que sigue de nuestro programa vamos a tener el Rincón de Adoración Infantil a cargo de Alicia Ferrer de Sánchez Badena. Después vamos a tener la parte especial musical que se titula En tus manos a cargo de Daniel Sandrea. Y luego vamos a tener la parte principal de nuestra mañana, que va a ser el sermón a cargo de nuestro pastor Diego Barrenti y se titula Aviva el fuego de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Feliz sábado. Les venimos a contar la historia de los niños que tenemos para este sábado, que es algo que nos pasó como familia
Está Haris porque la protagonista principal fue Haris. Esto nos pasó en Villa Gesell, estábamos en un verano toda la familia de vacaciones y con la perrita incluida, volvimos de la iglesia un sábado, nos estábamos cambiando. ¿Y qué pasó? Y pasó que Nemo dio candy y Nemo dio muy fuerte y me quedó el dedo colgando y tuvimos que ir al doctor. Estaba bañada de sangre y también me tuvieron que coser y estos días, hoy no pasé mal, pero cuando era chiquita pasé mal porque estuve con el sello. Estuvo vendada un tiempo. Eso le pasó a Haris unos días antes de cumplir los 2 años. Y sí, ella estaba con un pancito, se le cayó el pancito, Candy vino a agarrarle su pancito y ella se lo quiso sacar de la boca porque era su pancito. Empezaron como a forcejear por el pan y la perra la mordió. Y cuando gritó, yo estaba bien arriba y cada uno estaba cambiándose, preparando la comida, haciendo sus cosas. Fuimos todos a ver lo que había pasado y ella estaba en un charco de sangre, ¿no? Ella no estaba tan asustada como verdaderamente era el problema. La vendamos toda, lo pusimos para arriba con unas toallas y la subimos y nos fuimos al hospital de Villa Gesell. En ese rato quedaron en la casa Felipe, Ezequiel y Alanis, que era mucho más chiquita. Y todos eran más chicos, claro. Y entonces, con los abuelos que también estaban en la casa. Y nosotros, bueno, en el hospital yo no quería ni ver, lloraba porque era tan trágico. Ese momento ella estaba llorando, le pusieron una inyección y empezaron a coserla, ¿no? Y cuando volvimos, Haris ya estaba mucho más tranquila, estaba con una venda. Cuando volvimos, los hermanos nos contaron que ellos se quedaron orando y a cada rato se unían los 3 a orar porque estaban muy asustados por lo que habían visto con el charco de sangre y Haris, ¿no? Y los abuelos estaban asustadísimos. Lo que les quiero dejar de reflexión es que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y eso lo podemos encontrar en El Camino a Cristo, la página 93 y 94. ¿Algo más, Haris, querés decirle? Que tengan un feliz sábado. Sí. Que tengan feliz sábado. Y otra cosa que le queremos decir, que hoy en día Haris se confunde y no sabe en qué mano fue que le pasó. Fue acá. Se repuso tan bien que hay veces se olvida la manita. Fue en esa. Por eso es tan bonito. Manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Hoy en tus manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir. A mi familia, también mi casa y a mis amigos entrego a ti, pues en tus manos, Dios,
en tus manos, Dios, entrego mi vivir en tu altar, me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero, yo en tus manos descansaré. Yo en tus manos descansaré. Quiero compartir con ustedes un tema que creo que es importante en el contexto en el cual estamos viviendo. Estamos viviendo en un contexto en el cual hay mucha incertidumbre por causa de esta pandemia tan conocida y que ha afectado mundialmente a la sociedad. Y no solamente que ha afectado a la sociedad, sino también ha afectado a la iglesia. Y cuando digo afectado a la iglesia me estoy refiriendo a los miembros de iglesia. Nos estoy incluyendo a cada uno de nosotros. Ahora, la palabra de Dios nos advierte de alguna manera a que estemos preparados ante circunstancias adversas como estas. Corremos el peligro ante la adversidad y especialmente en el encierro que tenemos que tener, en el cual no podemos asistir todavía a los templos, no podemos compartir con los hermanos cara a cara, orar, digamos, juntos en un lugar físico, en un mismo lugar físico. No podemos alabar a Dios en un mismo lugar. Tenemos limitaciones para hacer algunas actividades. Y corremos el riesgo de poder enfriarnos espiritualmente. Enfriarnos que puede ser por acostumbrarnos a un estilo de vida en el cual nos vamos acostumbrando a no necesitar quizás como antes el asistir a la iglesia, el estar en comunión con nuestros hermanos, el participar de la escuela sabática, del sermón, participar de la actividad misionera. Y uno de los peligros que estamos corriendo hoy en día es que nuestra fe se enfríe. Es que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida la vayamos apagando a través de una actitud quizás de indiferencia o quizás falta de compromiso o quizás falta de actividad en las áreas espirituales que debe tener todo cristiano y que quizás era común para nosotros antes de la pandemia y ahora es extraño, ¿sí? Es extraño el poder reunirnos virtualmente, aunque se está haciendo más común ahora, pero es como que no es lo mismo, no es lo mismo. Y es por eso que hoy quiero compartirles este tema que se titula Aviva el fuego de Dios. Este tema está basado en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 1, el verso 6, ¿sí? Capítulo 1, el verso 6, dice lo siguiente: Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esta palabra no solamente el apóstol Pablo se la dirigió a Timoteo, sino también a cada uno de nosotros es dirigida esta palabra. Corremos el riesgo de que el fuego del don del Espíritu Santo y los dones y los talentos que Dios nos ha dado
en este tiempo puedan apagarse, que el don del Espíritu Santo en nuestra vida se vaya apagando porque nosotros quizás no le estamos dedicando el tiempo necesario y no estamos haciendo quizás lo que necesitamos para avivar el fuego de la presencia de Dios en nuestra vida. Es por eso que quiero compartir con ustedes este tema tan importante, porque atañe a nuestra salud espiritual, tiene que ver con nuestra vida espiritual, tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con nuestra perseverancia en el camino de Dios, tiene que ver con avivar la presencia de Dios, que es la que nos conecta con lo eterno y con el eterno, con nuestro Dios, ¿verdad? Si nosotros queremos prepararnos para la segunda venida de Jesús, necesitamos avivar el fuego. Si nosotros queremos terminar con la obra que Dios nos ha encomendado en este tiempo de crisis, necesitamos avivar el fuego de la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitas avivar el fuego de Dios en tu vida. Y es por eso que vamos a estar analizando y vamos a estar compartiendo un poquito lo que el apóstol Pablo le transmitió a Timoteo en esta segunda carta que le escribió. Pablo le escribió esta carta desde la cárcel, en un ámbito hostil, en un ámbito deprimente, quizás en un ámbito de incertidumbre, podríamos decir hoy en día. Un ámbito que genera o puede generar ansiedad, angustia, el encierro, tan común para hoy en día. Desde el encierro escribió esta carta. Hoy en día en que muchos están encerrados, ¿verdad?, por el tema de la cuarentena. De alguna manera podemos identificarnos con Pablo, aunque Pablo no tenía las comodidades que nosotros podemos tener en nuestra casa. Él estaba en una cárcel, estaba preso, encerrado, privado de la libertad. Y aquí nos dice de alguna manera la palabra de Dios que tenemos que implementar determinadas cosas. Y vamos a estar viendo 3 consejos específicos que Pablo le da a Timoteo y nos da a nosotros para avivar el fuego de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida en este tiempo. Pero antes de entrar en estos 3 consejos, simplemente mencionarles que había una gran preocupación en Pablo. La gran preocupación que Pablo tenía estaba relacionada con situaciones que estaba experimentando. Había atravesado 4 problemas recientemente y había tenido 2 decepciones grandes. A modo de introducción, menciono cuáles eran los 4 problemas que relata y expresa Pablo aquí en su carta. El primer problema lo encontramos en el capítulo 2, el verso 16 al 18, donde Pablo dice, pero evita, a Timoteo le dice, evita vanas y prófanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Sí? Primer problema aquí. Segundo problema, está en el capítulo 3, el verso 1 en adelante, donde habla de los problemas que iban a surgir en los últimos días, las características de los hombres de los últimos días. No voy a leer esto ahora, pero ustedes lo pueden leer en sus Biblias en otro momento para que puedan tener una idea de la preocupación que tenía el apóstol Pablo de por qué le escribió también a Timoteo esta carta y por qué vamos a comprender más en profundidad los consejos que le da a Timoteo. En el capítulo 4, en el verso 3, está el tercer problema.
capítulo 4, verso 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, o la palabra griega que aparece aquí es mitos, a los mitos, ¿sí? El cuarto problema está en el capítulo 4, en el verso 14, donde dice: Alejandro el herrero me ha causado muchos males. Es decir, hay personas que se apartaron de la verdad, personas que iban a ser arrastradas por toda clase de mentiras, de engaños, y que iban a enseñar estos engaños y estas mentiras e introducirlas a la iglesia. Nos dice que se corría el peligro de desviarse de la palabra de Dios y empezar a prestar atención a cosas sin importancias. Y además nos dice que hay personas que van a luchar contra los mensajeros de Dios en este tiempo y van a tratar de afligirlos. En ese contexto de problemas y de angustia, además Pablo vivió algunas decepciones. Una decepción está en lo que Pablo vivió y está expresado en el capítulo 1, el verso 15. Le dice a Timoteo: ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. ¿Sí? Se sintió que algunos hermanos de la iglesia lo abandonaron, lo dejaron solo, se sentía solo. En el momento en que Pablo más necesitaba, lo dejaron. Algo parecido expresa en el capítulo 4, en el verso 16, donde Pablo tuvo que hacer su defensa de por qué él creía lo que creía y que no era digno de estar preso. Y dice en el verso 16: en mi primera defensa, ¿sí? En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Segundo desamparo que Pablo expresa aquí. Todos me desampararon. Es decir, Pablo estaba preocupado, no por sí mismo, sino por la actitud que la iglesia estaba tomando. No, cuando digo la iglesia me refiero a algunos miembros de la iglesia. Cómo se estaban enfriando, cómo se estaban apartando de la verdad, cómo estaban teniendo y le estaba pasando una falta de empatía hacia sus hermanos que estaban sufriendo. Y Pablo notaba que la fe de estos hermanos, que la vida espiritual de estos hermanos se iba enfriando. Y estaba preocupado no solamente por los hermanos, sino por el avance de la predicación del Evangelio. Pablo estaba preocupado para que el Evangelio pudiera avanzar, y es por eso que la preocupación de Pablo no era tanto preservar su vida, sino preservar la verdad bíblica. Y en este contexto le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No dejes que te contagie las mentiras que hay hoy en día, falsas doctrinas, que intentan arrastrar a los hijos de Dios, desviándolo de la verdad bíblica. No dejes que este contexto de adversidad termine enfriando tu vida espiritual. Aviva el fuego del don que Dios te dio, porque Jesús vendrá y necesita encontrar en este mundo hijos fieles que hacen todo para que su obra persevere. Y entonces ahora pasamos a los 3 consejos. Y entendemos mejor por qué el apóstol Pablo le va a dar 3 consejos de cómo avivar el fuego del Espíritu Santo en la vida.
Generalmente nosotros, cuando hablamos de avivar la presencia de Dios en nuestra vida, de avivar la vida espiritual, de fortalecer nuestra vida espiritual, de poder sentir más plenamente y vivir más plenamente en el poder del Espíritu Santo, generalmente nosotros hablamos de la oración, del estudio de la Biblia, hablamos de poder asistir con nuestros hermanos, congregarnos, participar del culto. Hablamos también de la testificación, ¿sí? Pero es interesante que Pablo les va a dar algunos consejos que nos van a sorprender. Te van a sorprender porque no le habla en esta ocasión, aunque en otras cartas habla de la oración, del estudio de la Biblia, acá va a hablar específicamente de la acción misionera, como el principal factor que nos puede mantener vivos espiritualmente y que puede mantener encendida la llama del poder del Espíritu Santo. Y en algún sentido tiene lógica lo que Pablo va a presentar aquí, porque el Espíritu Santo, ¿para qué fue dado? ¿Fue dado simplemente para que nosotros nos sintamos bien, para que no estemos tristes? No, el Espíritu Santo fue dado con motivos mayores que estos. ¿Sí? Es verdad que el Espíritu Santo nos anima, nos sostiene, nos fortalece, pero el Espíritu Santo fue dado por un motivo más específico, que fue para transmitir la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el verso 8. Recibiréis poder, dijo Jesús, y entonces me seréis testigos, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar ahora aquí en estos tres consejos que el apóstol Pablo transmite a Timoteo. El primer consejo lo encontramos en el capítulo 1, en el verso 8, donde Pablo le dice a Timoteo: participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio. En el capítulo 1, en el verso 8 de la segunda carta a Timoteo, Pablo dice lo siguiente. Le dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Es interesante que el apóstol Pablo, a lo largo de la carta, va a hablar acerca de esto. Participa de las aflicciones, es decir, no seas indiferente a la lucha que tenemos por delante. Participa, sé activo, no estés en un estado de quietud. Participa de alguna manera en el Evangelio. Le está diciendo a Pablo, y no solamente en el Evangelio, sino en las aflicciones que conlleva predicar el Evangelio eterno y sufrir el rechazo por parte de muchos también. Es por eso que, por ejemplo, le dice en el capítulo 2, en el verso 3, le dice: participa de las aflicciones como soldado de Jesús. En el verso 9, capítulo 2, el verso 9 al 13, Pablo expresa que él sufre y está atado con cadenas a modo de malhechor. Después, en el capítulo 4, en el verso 5, Pablo le va a decir a Timoteo nuevamente: sufre, haz obra de evangelista. Y uno cuando lee eso dice: bueno, ¿cómo puede ser? ¿Es que le está deseando que sufra? No, no le está deseando que sufra. No le está deseando que sufra. Pero al ver la situación, ver el contexto, ver el conflicto, ver el problema que estaba surgiendo en la iglesia, le está diciendo: no te escapes, sufre por las aflicciones del Evangelio, participa, haz obra de evangelista, comparte el Evangelio. Y bueno, hoy diríamos nosotros: ¿cómo compartir el Evangelio? Y podemos compartir el Evangelio de muchas maneras. Podemos compartir el Evangelio a través de las redes online, mandando un mensajito por WhatsApp, por internet, por Facebook, de diferentes maneras podemos compartir a Cristo, compartir algunos textos bíblicos.
llamar por teléfono a alguien, hacer una videollamada, hablar, hacer estudios bíblicos online, no sé, hay tantas maneras de compartir a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, en los momentos de adversidad es cuando nosotros tenemos que levantarnos y compartir el mensaje, no dejar que la quietud apague la llama del Espíritu Santo en nuestra vida. Pedirle al Señor que nos muestre cómo podemos compartir el mensaje de salvación con otras personas. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, el verso 2, predica la palabra. Y es interesante que además de 3 consejos, hay 3 motivaciones que van acompañando a estos 3 consejos. Este de predicar la palabra del Evangelio, y de sufrir por causa de Cristo, tiene una motivación que tiene una promesa. En el capítulo 2, en el verso 11 al 13, Pablo le da la motivación para sufrir por Cristo. Dice lo siguiente, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y el apóstol Pablo, de esta manera, hace que Timoteo pueda tener una motivación para sufrir. Mirá, si sufrís por causa de Cristo, si no sos indiferente, si te comprometés con Cristo, si participás, si quizás sos rechazado por transmitir un mensaje de la palabra de Dios, quizás sos criticado, ridiculizado, si sufrís por causa de Cristo, vas a reinar con Cristo. No porque Jesús quiere que sufras, sino por haber sido fiel al mandato que Dios te dio de compartir el Evangelio con las personas que tanto lo necesitan. Y haciendo esto, fortalecerás tu vida espiritual. La llama del Espíritu Santo crecerá en tu vida y avanzarás en el camino de la fe. Y podrás también preparar a muchas personas para el encuentro con Dios. Y es por eso que nos dice también en el segundo consejo que Pablo le da a Timoteo, le dice en el capítulo 1, en el verso 13, le dice: retén el lineamiento de las sanas palabras. Retén el lineamiento de las sanas palabras que recibiste. Y esto está, como dije recién, en el capítulo 1, en el verso 13. Ahí dice justamente, ¿no? Depende de la versión, a veces las versiones bíblicas varían, ¿verdad? Yo traté de traducirlo de una manera más apegada al texto original. ¿Qué le está diciendo Pablo aquí? Le está diciendo: retén, sostén, mantiene, no dejes que nadie te quite lo que Dios te dio. Hoy en día hay un montón de ministerios independientes, hay un montón de enseñanzas falsas, hay un montón de críticas que tratan de dañar nuestra fe. Y así como Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, retén la palabra que recibiste, los lineamientos, ¿sí? ¿Cómo es la verdad? No dejes que nadie te aparte de esa verdad. No dejes que alguna crítica, alguna predicación errada, con doctrinas erradas, de críticas, minen tu fe. Y es por eso que le dice en el capítulo 2, en el verso 8, acuérdate de Jesucristo. En el capítulo 2, del verso 14, dice, no solamente acuérdate, sino recuérdales a los otros lo que has aprendido. En el capítulo 3, el verso 14, Pablo le dice a Timoteo, permanece en lo que has aprendido, permanece, que nadie te conmueva y te quite del lugar
te quite la verdad de la palabra de Dios. Es por eso que en este tiempo, donde abundan predicadores de diferentes tipos y es como que ahí se potencian los movimientos críticos independientes, tengamos en claro cuál es la verdad que Dios te ha revelado. El Evangelio de la salvación, la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. No dejes que nadie te aparte de la verdad bíblica que el Señor te ha mostrado. El tercer consejo que el apóstol Pablo da a Timoteo es custodia y protege el bien que se te encomendó. Custodia y protege el bien que se te encomendó. El capítulo 1, el verso 14, dice esto. Aunque algunas versiones como la Reina Valera, yo tengo aquí la Reina Valera 1960, donde dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. En realidad, aquí entendemos y buscamos en el texto original, cuando le dice guarda, es más custodia, protege. Y el depósito hace referencia a un bien que se le entregó, ¿sí? A un bien que se le entregó. Podemos comparar esto con 1 Timoteo 6:20, ¿sí? A donde dice algo parecido el apóstol allí. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Timoteo, custodia y protege lo que se te encomendó. En el capítulo 1, el verso 11, Pablo dice, yo he custodiado, ¿sí? He custodiado el mensaje. Dice, de este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Después vemos que en el capítulo 1, en el verso 12, Pablo confía que Dios preservará el evangelio. Por eso dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar el bien, ¿sí? El bien encomendado, que es el evangelio, hasta aquel día. Hasta aquel día. Él estaba seguro que Dios de alguna manera iba a proteger el mensaje de la verdad presente que Dios le había dado, el evangelio eterno. Que Dios iba a proteger a su iglesia, que Dios iba a mantener un pueblo que iba a perseverar en la verdad bíblica a pesar de las adversidades, de los momentos difíciles, de las luchas, de los bajones anímicos que podría tener el pueblo de Dios. Dios iba a sostener a su pueblo y la misión y el evangelio iba a perseverar. ¿Qué motivación que Pablo le da aquí a Timoteo? Le dice Pablo allí que en el capítulo 1, el verso 14, que Pablo le encomienda la custodia a Timoteo y le aconseja que evite hombres peligrosos, como mencionamos recién en el capítulo 3, verso 1 al 5. Y le da una motivación para que Timoteo se dedica a custodiar y a proteger el bien que Dios le entregó. Ese tesoro en vasos de barro, que es el evangelio eterno. Ese bien es el evangelio que está descrito en la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo le da una motivación aquí maravillosa. Esta motivación para custodiar el evangelio eterno, de guardar la fe hasta el final, de cumplir con el ministerio que Dios le dio, de ser fiel a la obra que Cristo le dio. Pablo le da una motivación que acompaña a este pedido, a este consejo. Y esa motivación está en el capítulo 4. El capítulo 4, el verso 6 al 8, le dice a Timoteo, Pablo,
Yo estoy próximo a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo he leído muchas veces este texto, pero debo confesarles que no lo había entendido como lo entendí ahora al analizar profundamente toda la carta. Amar la segunda venida no es estar en una mística contemplación cruzados de brazo, orando y leyendo la Biblia simplemente. Amar la segunda venida tiene que ver con comprometernos con el Evangelio eterno. Si es necesario, sufrir por el Evangelio eterno. Estar activos, compartir el mensaje, no dejar que lo negativo termine aplastando nuestro ánimo y no dejar que esa aflicción nos termine dejando en un estado de quietud, de perplejidad, en los cuales no sabemos qué hacer y esa quietud va apagándonos emocionalmente y sobre todo espiritualmente y va apagando la llama del Espíritu Santo. Hay ciertas preocupaciones. Algunos dicen, ¿será que cuando las iglesias se abran, los hermanos van a asistir a la iglesia? En algunos lugares de Argentina se empezaron a abrir algunos templos y los hermanos de iglesias no iban a los templos y entonces algunos preguntaban y decían, ¿será que se acostumbraron a la pantalla? ¿Será que se enfriaron espiritualmente, descuidaron la vida espiritual y esa llama del Espíritu Santo se fue apagando? Es mi deseo que esto no ocurra. Amar la venida de Jesús significa avivar continuamente el fuego del don del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Mediante qué? Mediante el compromiso en la participación del Evangelio. Y participación se incluye los sufrimientos que a veces tenemos que padecer por ser fieles testigos de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, mira, Timoteo, no te desanimes, la lucha es grande, las crisis cada vez van a ser peores. Vendrán personas engañosas, las mentiras se van a estar acumulando cada vez más y van a estar amenazando el avance de la predicación de la verdad de Dios. Pero Timoteo, yo te pido que tomes la posta. Yo estoy para ser sacrificado, yo te paso a vos, te encomiendo a vos la tarea que Dios me ha dado. Yo estoy para ser sacrificado, me van a matar. Y ustedes saben cómo Pablo murió. Pablo murió decapitado por la corte romana. Y Pablo sabía que iba a ser decapitado. Dice, yo estoy para ser sacrificado, pero no me importa ser sacrificado. Lo que me importa es dar un fiel testimonio del Evangelio eterno. Que la verdad de Dios se expanda y que muchas personas puedan ser salvas. Es por eso que esta carta, donde Pablo podría haber escrito, estoy preocupado por mí, no sé lo que va a pasar, Pablo expresa la preocupación por la vida espiritual de la iglesia. Porque la iglesia no pierda el fuego del don del Espíritu Santo, que no se apague y que la iglesia pueda seguir cumpliendo con el fuego del poder del Espíritu Santo la misión que Dios le encomendó, aún en medio de las peores crisis. ¿Por qué? Porque aquí le dice a Timoteo, Timoteo, yo estoy para ser sacrificado, pero ¿sabes qué? No me importa. No me importa ¿por qué? Porque
he terminado mi carrera. He acabado la batalla, he terminado la batalla que tenía. He guardado la fe. He guardado la fe. He custodiado la fe. He perseverado en la fe. He compartido la fe hasta mi último instante. Y por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Querido amigo, querido hermano, hay una corona de justicia que nos está guardando. Jesús pronto nos dará esa corona. Jesús pronto pondrá esa corona de justicia sobre nuestras cabezas. Pero el Señor nos pide ahora que avivemos el fuego del don del Espíritu Santo en nuestra vida. Y quiero pedirte, mi querido hermano, mi querido amigo, que no dejes que esta incertidumbre mundial, esta incertidumbre acerca del futuro que reina en el mundo, influya tu vida. No dejes que esta incertidumbre afecte tu vida espiritual y te mantenga inquietud para no compartir el Evangelio de Cristo. Participa, retén, custodia. Los 3 verbos de los 3 consejos. Participa del Evangelio y de sus aflicciones. Retén la palabra, la verdad que recibiste, que nadie te conmueva de allí. Custodia, protege, comparte, para que esa verdad no solamente sea preservada, cuidada, sino también avance. Si haces esto, el Espíritu Santo llenará tu vida con el fuego de Dios, porque para esto fue dado el Espíritu Santo, para cumplir con la última misión que el Señor nos mandó. Y es mi deseo que cuando los templos se abran, podamos no solamente nosotros ir a la iglesia, sino a todas las personas, podamos llevar a la iglesia, al templo, a todas las personas que les hemos hablado de Jesús, para que entreguen su vida a Jesús. Pero no solamente al templo, sino también que cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, podamos estar nosotros firmes en la fe con todas las personas con las cuales hemos compartido el Evangelio en medio de la crisis de este mundo, a las cuales hemos llevado esperanza en medio de esta pandemia mundial, que hemos compartido quizás una oración por teléfono, quizás un mensaje, una llamada, quizás un estudio bíblico online, no sé, de alguna manera, compartido el mensaje. Que Dios te bendiga y que pronto, cuando Jesús venga, todos nosotros podamos ser hallados entre los que aman su segunda venida y podamos recibir de nuestro Salvador esa corona de justicia que nos dará. Que Dios te bendiga, que nada ni nadie apague el fuego del don del Espíritu Santo que Dios te ha dado, que nadie te aparte de la verdad que recibiste, que nadie te conmueva para que dejes el camino que Dios te ha señalado y para que no cumplas con el mensaje de Dios. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo te siga fortaleciendo y utilizando para dar este mensaje que es tan necesario en este tiempo, donde tantas personas lo necesitan. Dios te bendiga. Ven, inspíranos, ven,
Muchas gracias a quienes participaron del programa de hoy y también a quienes hicieron posible este programa. Les recuerdo que los viernes a las 20 horas tenemos el programa de jóvenes de nuestra iglesia y lo pueden seguir en vivo por el canal Jóvenes Florida. Vamos a terminar el programa de hoy con una oración. Los invito a que se pongan reverentes. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por el culto de hoy. Te pedimos, Señor, que nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como todo lo bueno, llega a su fin. Que tengan una buena semana, un buen resto de sábado y nos vemos el sábado que viene. ¡Chao!